hablar de Carlos Leder. Ah, Este hombre de aquí es Carlos Leder. Algunos lo llamaron el Henry Ford de la cocaína, y su historia, con sus recientes giros, parece sacada de una película muy bizarra. Tiene pinta de excéntrico, fanático y ambicioso. Desde muy joven soñaba con un imperio propio y estaba dispuesto a todo para conseguirlo. Pero no te dejes engañar por su apariencia. Leder no era un delincuente común. Fue el cerebro detrás de la conversión de una simple isla en las Bahamas en el mayor centro de distribución de cocaína del mundo. Con su carisma y visión, revolucionó el tráfico de las drogas y burló a las autoridades durante años. Y es que Carlos no era cualquier hombre. Obsesionado con la ideología nazi y las teorías libertarias, tenía una mente brillante para los negocios turbios. Su alianza con el cartel de Medellín lo convirtió en una de las figuras más influyentes del narcotráfico, amasando millones y creyéndose intocable. Pero como todo imperio criminal, su ambición desmedida y su necesidad de protagonismo fueron su peor enemigo. Esta es la historia de ascenso y caída de Carlos Leder, el hombre que quiso convertir el narcotráfico en un movimiento político. En los últimos días, Carlos Leder volvió a Colombia. Tras su llegada, fue retenido brevemente por una orden de captura que databa de 1995. Sin embargo, la orden había prescrito y Leder fue liberado. Salió con su boleta de libertad en mano, gritando con fervor: ¡Viva Colombia! Armenia, Colombia, 1949. En medio del auge del café, nace Carlos Leder Rivas, hijo de un ingeniero alemán y una ex reina de belleza colombiana. Su infancia transcurre en un ambiente de relativa prosperidad, pero las semillas de la rebeldía ya germinaban en su interior. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con carreras convencionales, Carlos se sentía atraído por un camino menos transitado, uno que prometía una vida emocionante y llena de riqueza. ¿Podría este joven carismático, que disfrutaba de coches caros y la admiración de su comunidad, imaginarse el imperio criminal que estaba por construir? A los 15 años, el divorcio de sus padres lo lleva a Nueva York junto a su madre. Un mundo que se abre ante él, pero la escuela no logra capturar su atención. En cambio, se sumerge en la lectura de Maquiavelo y Hess, pero también en las páginas de Mi Lucha, del señor con el bigotico chistoso, revelando así una fascinación por ideologías extremas. Sus primeros crímenes son modestos: venta de coches robados y contrabando a pequeña escala. Pero una habilidad indispensable se suma a su repertorio: aprende a volar, convirtiéndose en un piloto experto. Este talento, sin saberlo aún, sería llave de su ascenso al poder. ¿Qué planes rondaban la mente de este piloto mientras navegaba en los cielos con su mercancía ilícita? En 1974, un error lo lleva tras las rejas en una prisión federal de Connecticut por robo de automóviles. Para muchos, este sería el final de cualquier aspiración criminal. Pero para Carlos Leder fue el inicio de una nueva y lucrativa empresa. Tras los muros de la prisión conoce a George Young, un contrabandista de marihuana con experiencia en el uso de avionetas. Es un encuentro que cambiaría el curso de la historia del narcotráfico. Leder convence a Young de que la verdadera fortuna se encuentra en la cocaína. Solo le pido que se imagine una cosa. Imagínense los pactos que se sellaron en esas celdas que darían origen a una epidemia que asolaría a toda una nación. En 1976, Leder y Young salen de prisión y ponen en marcha su perverso plan. El obstáculo inicial es el logístico: cómo transportar toneladas de cocaína desde Medellín hasta los Estados Unidos sin ser detectados. Inspirándose en los vuelos de marihuana de Young, Leder idea un sistema revolucionario con pequeñas avionetas volando a baja altura. Así evita los radares. Este método, impensable hasta entonces, multiplica exponencialmente la cantidad de droga que puede enviar. El Henry Ford de la cocaína acababa de poner en marcha su línea de producción. Pero este ingenioso sistema pronto se enfrentaría a un nuevo desafío: la necesidad de un punto de transbordo seguro. En 1978, Carlos Leder pone sus ojos en un pequeño paraíso en las Bahamas, Cayo Norman. A golpe de sobornos y amenazas, Leder convierte la isla en su cuartel general, una tierra sin ley donde la cocaína fluye libremente. Amplía la pista de aterrizaje, instala radares y establece una guardia armada.
Se dice que hasta 300 kilos de cocaína llegaban a la isla diariamente. La bandera colombiana ondeaba orgullosa, un símbolo de su creciente poder. Pero este reinado en el paraíso no estaría exento de problemas. Los residentes locales son acosados, incluso se encuentra un yate a la deriva con un cadáver a bordo. La atención de las autoridades estadounidenses comienza a centrarse en esta isla caribeña. ¿Por cuánto tiempo podría Leder mantener su imperio en esa isla de sustancias prohibidas? El ascenso de Leder no ocurre en solitario. Se une a otros ambiciosos traficantes, entre ellos un hombre que pronto se convertiría en sinónimo del terror y el poder del narcotráfico, Pablo Escobar. Juntos fundan el Cartel de Medellín, una organización que en poco tiempo dominaría el mercado mundial de la cocaína. Leder aporta su revolucionario sistema de transporte, mientras que Escobar consolida el poder y la violencia del cartel. Pero la relación entre estos dos capos no siempre fue un lecho de rosas. La personalidad impredecible y hedonista de Leder choca con el estilo más discreto de Escobar. Y hablando de socios, aunque su relación con Pablo Escobar fue la más conocida, Leder también entendía muy bien las dinámicas entre los diferentes líderes de la mafia, incluyendo a los Ochoa y a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Y es que el tamaño de esos egos me hace preguntarme, ¿podría esta tensión interna convertirse en un obstáculo insuperable para el imperio que estaba construyendo? A principios de los años 80, Carlos Leder se encuentra en la cima del mundo. Su fortuna se encuentra en miles de millones de dólares. Se le atribuye el suministro de hasta el 80% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos. Sus fiestas en Cayo Norman son legendarias, con sexo y drogas ilimitados, pero su ambición no se detiene en el narcotráfico. Funda un partido político, el Movimiento Latino Nacional. La extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Todo con una ideología fascista populista y un objetivo claro: derogar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Incluso llega a ofrecer pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un espacio libre para el tráfico de drogas. Su poder parece ilimitado, pero ¿podría esa ambición desmedida ser la causa de su caída? En 1982, la presión de los Estados Unidos finalmente llega a las Bahamas. Las autoridades comienzan a tomar medidas enérgicas contra el contrabando en Cayo Norman, obligando a Leder a abandonar su paraíso. Este es el primer gran revés en su imperio. Pero lo que vendría después sería aún más devastador. Los rumores comienzan a circular. Leder ha caído en desgracia con Pablo Escobar. Algunos incluso sugieren que el propio Escobar proporcionó la información que llevaría a su captura. ¿Fue la arrogancia de Leder, su comportamiento errático y su alto perfil público lo que selló su destino? 4 de febrero de 1987. En una finca cerca de Medellín, las autoridades colombianas irrumpen y capturan a Carlos Leder. A las pocas horas es subido a un avión con destino a los Estados Unidos y se convierte en el primer gran capo de la droga en ser extraditado, un precedente que cambiaría la historia de la lucha contra el narcotráfico. Pero, ¿qué le esperaba al loco en un sistema judicial estadounidense? Octubre de 1987. Comienza su juicio en Jacksonville, Florida. Los cargos son graves: conspiración, dirigir una empresa criminal y tráfico de cocaína. Leder no amenaza y amenaza de muerte a un juez federal cada semana hasta su liberación. La seguridad se refuerza al máximo y tras 7 meses y medio de juicio es declarado culpable de todos los cargos. La sentencia inicial es escalofriante: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 135 años de prisión. Pero la historia de Carlos Leder aún no había terminado. En 1991, un giro inesperado. Leder decide testificar contra el panameño Manuel Noriega, revelando sus vínculos con el narcotráfico. A cambio de su cooperación, su condena se reduce drásticamente a 55 años. Durante más de 3 décadas, Carlos Leder permanece en prisiones estadounidenses. Es encarcelado en régimen de aislamiento. Su espíritu casi se quiebra, pero en 2020, a la edad de 70 años, llega la sorpresa. Es liberado. Su destino final, Alemania, la tierra de su padre. Ya en libertad,
Leder rompe su silencio. En sus memorias, Vida y Muerte del Cartel de Medellín revela detalles impactantes sobre la financiación de campañas políticas con dinero de la droga y complejas relaciones del Cartel de Medellín con gobiernos y guerrilla. Afirma que fue Pablo Escobar quien lo entregó a las autoridades. También niega la participación del cartel en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. En una entrevista reciente, admite haber sido un gángster y reflexiona sobre sus decisiones. Pero más allá de estos datos y conocidos, existen historias poco contadas que revelan la verdadera dimensión de su personalidad. Por ejemplo, ¿sabían que Leder sentía una extraña admiración tanto por el señor del bigotico chistoso y por John Lennon? ¿O también sabían que sobrevivió a un intento de secuestro por parte de la guerrilla del M-19, escapando tras ser herido en la pierna? Incluso existe una historia sobre la recompra secreta de un avión que había sido legalizado, utilizándolo para viajar sin ser detectado mientras el dinero de la venta se destinaba a un hospital. Tras expulsar a Jorge Young de su operación en Cayo Norman, se rumorea que se asoció con el financiero criminal Robert Vesco, y algunos incluso hablaban de su bisexualidad. Su padre, con simpatías nazis en la Segunda Guerra Mundial, influyó en su negación del Holocausto. Su vida, sin duda, fue un torbellino de excesos y contradicciones. Carlos Leder, el Henry Ford de la cocaína, el hombre que revolucionó el narcotráfico y amasó una fortuna inimaginable. Hoy vive en Frankfurt, Alemania. Su historia, marcada por la ambición desmedida y la violencia y la excentricidad, sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Y como por si fuera poco, en los últimos días fue noticia. Leder regresó a Colombia solo para encontrarse con una orden de captura que estaba sobre él, un pequeño recordatorio de su pasado. Su llegada al aeropuerto El Dorado desató una breve pero intensa tormenta legal. Detenido y llevado a las instalaciones de la DIJÍN en Bogotá, Leder se enfrentó a una condena de 1995. Sin embargo, el tiempo jugó a su favor. Así Leder, con 76 años a cuestas, salió libre, con su boleta de libertad en mano y gritando ¡Viva Colombia! Algunos lo relacionan con la política, pero en mi caso no dejo de asociarlo como polémica centrada en la comercialización de su libro, Vida y Muerte del Cartel de Medellín, que lanzó el año pasado. Un libro que escribió como un acto de reparación y de verdad, de reconciliación con el pasado y una forma de pasar la página con el país. Él viene a entregar esa verdad para que todo el mundo conozca lo que pasó. Leder, un hombre marcado por la historia del narcotráfico. Su legado permanece como un recordatorio de lo terrible del narcotráfico en mi país y la complejidad de aquellos que se atreven a desafiar la ley en busca de poder y riqueza. Leder camina libremente, igual que algunos de los cerebros del robo del siglo, un robo que humilló al Estado e hizo cambiar los diseños de todo un país. No te pierdas esta gran historia.